estamos con el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja. Don Mario, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, don Ignacio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros de todas las unidades que están al pie del cañón vacunando todos los pacientes que se puedan. Queríamos comenzar con eso y aprovechar que está usted con nosotros. Hace aproximadamente 1 hora y media se dio la noticia de que ya prácticamente hemos llegado al 50% de costarricenses vacunados, por lo menos con una primera dosis de AstraZeneca o de Pfizer. Efectivamente, don Ignacio, son números muy alentadores que reflejan que todos los habitantes del país apostamos a la vacunación y confiamos en las vacunas. La semana pasada logramos colocar 230,000 dosis. Ya tenemos colocadas en el país 3.424.000 vacunas, de las cuales 2.573.000 ya son primera dosis y 851,000 son segunda dosis. Esto significa, don Ignacio, que las personas de 58 años y más tenemos vacunados más del 90%, de hecho es un 91%, y con primera dosis y con segunda dosis un 87%. Personas de entre 40 y 57 años ya está vacunada el 70% con la primera dosis, y entre 20 y 39 años el 49%, prácticamente el 50%, y entre 12 y 19 años el 33%. Pero aquí hay que aprovechar, don Ignacio, para recordar que esto es la primera dosis, para tener una protección de al menos el 95%, que es lo que respaldan los estudios con las vacunas. Hay que colocarse la segunda dosis y esperar por lo menos 2 semanas después de la colocación de la segunda dosis. Hemos visto en algunos lugares que las personas que tienen la cita de la segunda dosis no llegan. Entonces, más bien, aquí hay que aprovechar, llegar y ponerse la segunda dosis. Los efectos secundarios son mínimos y es muchísimo más la protección que brinda la vacuna si uno se enferma de COVID, de que no se enferme severamente. Hace aproximadamente 2 semanas su colega, la doctora Leandra Barca, precisamente me comentaba aquí al mediodía en Telenoticias que ella hacía un pronóstico. Ella siempre ha sido muy cautelosa, pero hacía el pronóstico de que a finales de este mes se podría llegar al 60% de personas por lo menos con una dosis. Indudablemente estos datos creo que confirman que esa proyección podrá lograrse. Doctor Ruiz. Sí, efectivamente, eso depende de la llegada de vacunas que han estado llegando y también de la respuesta de la población, porque nosotros vamos a seguir poniendo las vacunas lo más rápido posible, de la mejor forma posible, conforme vayan llegando. De hecho, en bodegas prácticamente lo que hay es mínimo menos del 4% para asegurar la segunda dosis de las personas. Todo el resto está distribuido a lo largo y ancho del país. Lo que sí hemos visto, don Ignacio, es que hay algunas regiones, algunas zonas donde las personas no están llegando a vacunarse y eso nos tiene muy preocupados. Nosotros realizamos una gira en la zona norte y es muy interesante porque en Ciudad Quesada todo el mundo acude a vacunarse, pero por ejemplo en Aguasarcas, en Pital, más bien las personas de los centros de salud tienen que ir a buscar a la gente para vacunarse. Por ejemplo en Pital, que ahí me llamó muchísimo la atención porque las vacunas se distribuyeron de acuerdo a la población de cada zona. El día que fuimos, durante todo el día solo habían logrado vacunar a 10 personas y ellos inclusive están yendo casa por casa a buscar a la gente para vacunarse. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es convencer a esas personas que tienen dudas respecto a las vacunas, explicarles que las vacunas salvan vidas y uno lo evidencia en el perfil de las personas que están internadas en estos momentos. Completamente cambió de personas adultas mayores, como ustedes recordarán, a personas jóvenes que no están vacunadas en su mayoría. Hay unos estudios que se han realizado en Estados Unidos donde más del 90% de las hospitalizaciones que ellos tienen en estos momentos es de personas no vacunadas. Entonces, ahora está en nuestras manos, en las manos de cada familia, de cada persona, el asistir, vacunarse. La vacuna es gratuita, colocársela y salir entre todos juntos de esto. Usted habla de que, bueno, concretamente en la zona norte, en Aguasarcas y en Pital, se han dado esta situación de que no va la gente a vacunarse. ¿Cuáles son los motivos que ustedes han encontrado en las personas que dicen prefiero no vacunarme? Si es que se pueden llamar motivos. Claro, don Ignacio, es muy interesante porque son mitos sin fundamento científico
mitos que se pasan a través de WhatsApp, se pasan a través de Facebook. Yo le pregunté a una señora que por qué no se quería vacunar, y entonces me dijo que por todo lo que le pasaban por WhatsApp. Y es que no son artículos científicos, todo lo contrario, son mitos sin fundamento que dicen que la gente se va a volver zombies si se vacuna, o que la gente la van a rastrear. Todo eso es mentira. Más bien las vacunas lo que hacen es activar las defensas del organismo para que si la persona se enferma, el organismo se defienda mejor y no termine internado en una unidad de cuidados intensivos. No, vieras que también algunas personas decían que es que desde el punto de vista religioso no está bien vacunarse, y es todo lo contrario. Las iglesias nos están ayudando a vacunar. Así es. Los templos evangélicos nos están ayudando a vacunar. Un pastor me decía que lo más preciado que tenemos es la vida, y que las vacunas salvan vidas. Entonces tenemos que apostar a vacunarnos. Los mitos son sin fundamento. Lo crean probablemente personas que me imagino que lo hacen por vacilar o por generar polémica, pero no hay que hacerles caso. Tenemos que apostar a vacunarnos y a ponernos las 2 dosis de la vacuna. Eso era lo que quería preguntarle, don Mario. También se ha notado cierta reticencia en algunas personas que ya tienen la primera a aplicarse la segunda en el tiempo que les corresponde. Sí, don Ignacio. Este fenómeno se presenta principalmente en la región atlántica, en la región Brunca y en la región Chorotega. Las personas son renuentes a vacunarse, le estamos convenciéndolas, y hemos evidenciado, y hoy en una reunión que tuvimos en la mañana, me decían que principalmente en la región atlántica ha disminuido la cantidad de personas que tenían que llegar a ponerse la segunda dosis. Puede que sea por el clima también, claro. pero la idea es que hay que ponerse las 2 dosis para estar completamente seguro de que la protección se genera absolutamente. Esto es como un rompecabezas, y hay que ponerse las 2 piezas del rompecabezas para armarlo completamente y esperar por lo menos 2 semanas. Más bien, si ustedes, y aquí hago un llamado a todos los televidentes, conocen a alguien que le toca la segunda dosis, motívenlo a ponérsela. Y si conocen a alguna persona mayor de 20 años que no se haya vacunado, motívenlo a que se vacune. Es un asunto casi que moral, el que tenemos que estar vacunados, es un asunto casi que patriótico, porque solamente así vamos a estar todos seguros. Una pregunta muy concreta, doctor. Hemos estado aplicando desde el 24 de diciembre del año pasado las dosis de Pfizer, de la casa farmacéutica Pfizer y de la casa farmacéutica de AstraZeneca. Se evalúa que son 2 de las vacunas más robustas, pero hay otras también que han demostrado su eficacia, como por ejemplo, para citar 3, la de Johnson, la de Moderna, la Sputnik. ¿Existe la posibilidad de que a las 2 vacunas que ya tenemos se sume una tercera o una cuarta? Esto es algo que la Comisión Nacional de Vacunas está analizando constantemente. Los criterios de inclusión son principalmente que tengan respaldo por la FDA, que es el organismo regulador de Estados Unidos, por el EMA, que es el organismo regulador europeo, o por la Organización Mundial de la Salud. Y están analizando eso constantemente, para analizar las de Johnson Johnson, para analizar las de Moderna. Todas están en un análisis constante. Por el momento el país solamente tiene los contratos de Pfizer, de AstraZeneca y de COVAX, y las que han venido son las que están autorizadas por estos organismos reguladores. Pero pensando a futuro, don Ignacio, es muy probable que porque nosotros vamos a tener que vacunarnos cada año, indudablemente. Exacto. Como con la influenza. Los virus van a ir evolucionando, y al mismo tiempo, gracias a Dios, va evolucionando la tecnología y se van generando las vacunas. Pero yo no descarto que el año entrante o los años siguientes ya la Comisión de Vacunas, apoyados en todo el fundamento científico, haya autorizado más otras casas comerciales, y que además las casas comerciales tengan la posibilidad de abastecer un mercado más grande. Cuando hablábamos sobre la proyección que hacía la doctora Leandra Abarca de Inmunizaciones de la Caja de llegar a un 60% a finales de este mes, también ¿usted cree que, teniendo en cuenta lo que se prevé de llegada de vacunas, ese 80-85% de personas vacunadas que se requiere para lo que se llama la inmunidad de rebaño, se podrá lograr en diciembre de este año, doctor Ruiz, en nuestro país?
Yo soy muy optimista, don Ignacio, y todo el equipo está haciendo lo mejor posible para lograr eso, para que a final de año ya tengamos esa inmunidad de rebaño y podamos tener cierta normalidad en nuestras vidas otra vez como antes. Pero depende también de la población, de que la población, sobre todo la población renuente a vacunarse, se vacunen. Nosotros ya lo hemos dicho, si tenemos que ir casa por casa, vamos a ir casa por casa. Si tenemos que ir a las escuelas o los colegios, vamos a ir. Las alianzas que hemos hecho con universidades, con el TEC, con las iglesias, tanto evangélicas como católicas, con centros comerciales, han facilitado muchísimo que las personas estén más cómodas a la hora de vacunarse. Y si tenemos que hacer más, lo vamos a seguir haciendo para cumplir con esto, porque solamente vacunándonos es como vamos a salir adelante. Doctor, pasando a otro tema, ¿cómo está la situación hospitalaria? Esa es una muy buena pregunta, don Ignacio, y de hecho es algo que nos preocupa mucho. El día de hoy, en los datos que nos pasaron hoy en la mañana, evidenciamos un aumento en la cantidad de pacientes en cuidados intensivos. De hecho, en estos momentos tenemos internados 358 pacientes en cuidados intensivos, y recordemos que nuestra capacidad óptima máxima es de 359. Del fin de semana para acá vimos un aumento de casi 40 pacientes en cuidados intensivos y en salón tenemos más de 400. Tenemos casi 800 pacientes en el sistema de salud en estos momentos. Es muy interesante porque ha cambiado el perfil de las personas. Son personas jóvenes, con factores de riesgo, no vacunados en su mayoría. También hay personas vacunadas que se han internado. Pero sí llama mucho la atención el promedio de edad, que es entre los 40 y los 60 años. De hecho, en el SEACO, el día de hoy, el promedio de edad es de 49 años. Son personas en edad productiva, muchos jefes de hogar que están internados también un poco más de días, sobre todo porque el organismo es más resistente, pero sí nos preocupa muchísimo. Por eso es importante que la población entienda, no hemos salido de pandemia, seguimos estando en una pandemia, una sola dosis de la vacuna no es suficiente, hay que colocarse las dos y hay que seguir con las medidas de protección. Y yo creo que tenemos que casi que exigirle a todas las personas que estén a nuestro alrededor que por favor se vacunen, para así alcanzar esta inmunidad lo más pronto posible. Doctor Ruiz, también hay un dato que ahora me pasaba Luis Eduardo Ortiz que yo creo que es pues, muy preocupante. Del 18 al 24 de julio pasado, en esa semana, se reportaron lamentablemente 69 fallecimientos. Del 25 al 31 de julio, sin contar el sábado, que no tenemos ese dato, aumentó a 81, sin contar el sábado. Sí, don Ignacio. Hay cosas que tal vez nosotros no vemos en la calle. Lo que vemos son las ambulancias pasar de un lado para el otro, pero los traslados se siguen haciendo. El equipo Prime, que es el que está alojado en SEACO, sigue haciendo traslados por vía aérea, por tierra. Hemos tenido que hacer inclusive hasta 3 o 4 traslados algunas veces el mismo día de lugares específicos. Los hospitales siguen teniendo pacientes con COVID. Lo que pasa es que todo eso está dentro del hospital y las personas no lo ven en el día a día porque lo ven solamente cuando hay algún familiar internado. Entonces tenemos que ser muy precavidos, muy solidarios, porque las personas siguen falleciendo, han fallecido promedio 10, 12 personas por día, eso es muchísimo. Imagínense que ya sobrepasamos los 5,000 desafortunados fallecimientos. Yo no recuerdo ningún terremoto, ningún huracán que haya generado tantos muertos aquí en el país. Esto es como si nos hubieran golpeado 100 huracanes o 100 terremotos, y lo estamos viviendo todavía. ¿Cuál es la ventaja? Que existe una vacuna, que es una vacuna de altísima calidad, que ha pasado por todos los controles, está evidenciando su efectividad a nivel mundial, tanto la de Pfizer como la de AstraZeneca. Entonces aprovechemos la oportunidad y vacunémonos. Doctor, ahora que usted ha mencionado el SEACO en 2 ocasiones, yo recuerdo, y usted lo recordará también, por allí de febrero o marzo, yo de hecho entrevisté al señor director del SEACO, estaba planeando en ese momento volver a la normalidad en el centro de rehabilitación. ¿Qué ha pasado? El SEACO
Senare Seaco, y Exacto. aprovecho para mandarle un saludo al doctor Aguilar Tazara, que es el director, y al doctor Marco Vargas, que es el coordinador de todo lo que tiene que ver con la atención de pacientes de Seaco. Ha reactivado servicios. De hecho, todo lo que tiene que ver con consulta externa, lo que tiene que ver con rehabilitación dentro del SEACO. Ellos crearon flujos para que los pacientes no se crucen, pero la parte de hospitalización sí se está utilizando solamente con pacientes COVID. Pero el Senare sí reactivó muchísimos de sus servicios. De hecho, tenemos proyectado comenzar a hacer jornadas de producción en el Senare para así atender pacientes que requieren rehabilitación. Y otra cosa que eso sí lo habíamos planteado desde el inicio, los pacientes de COVID requieren rehabilitación después de que son dados de alta. Y probablemente, no probablemente, de hecho, el Senare va a ser líder en esto, en la rehabilitación de todo este tipo de pacientes. Doctor Ruiz, es una realidad que la atención de otras enfermedades sea por esta situación completamente impredecible y de la magnitud que ha tenido, se han postergado. ¿Cuándo se podrá, cree usted, llegar poco a poco a una normalidad para atender a otros costarricenses que tienen otros asuntos de salud dignos de atención? Claro, don Ignacio. Y ahí viene el término de sindemia. Cuando una enfermedad termina impactando otras enfermedades y además termina impactando la parte económica, la parte social inclusive. Aquí en el país, gracias a Dios, no ha pasado, pero el COVID en sí termina generando en algunos casos hasta una pandemia social. Con manifestaciones y cosas que no queremos ver aquí en el país nunca. Ya estamos reactivando servicios, don Ignacio, porque una de las principales limitantes era el equipo de protección personal. Pero como el personal está vacunado y hemos conseguido equipo de protección personal gracias al apoyo de la gerencia de logística, ya estamos reactivando, por ejemplo, cirugías ambulatorias, ya se reactivó la consulta de odontología. Cada hospital está diseñando su propio plan de reactivación de servicios bajo el entendido de que siempre hay que darle atención a los pacientes COVID. El COVID se comporta con picos y valles, y siempre aprovechamos cualquier oportunidad para ir aumentando. Este es un fenómeno mundial, y me refiero al tratar de brindar atención a otras enfermedades mientras se atiende la emergencia. Y hemos ido aprendiendo mucho a lo largo de ya casi son 2 años de estar en una emergencia, en donde hemos visto que si los protocolos se siguen rigurosamente, la posibilidad de contagio dentro de los hospitales es muy poca. Entonces apostamos a eso, a seguir los protocolos, a reactivar todo tipo de servicios, tanto consultas presenciales como consultas virtuales. Las consultas virtuales llegaron para quedarse porque han probado ser efectivas para algunas patologías, pero hay otras que hay que darlas de modo presencial. Y esto de los protocolos, ha sido muy interesante porque nos hace ver la importancia de las medidas de higiene y cómo el aplicarlas 100% genera resultados muy positivos. Doctor Ruiz, un tema que indudablemente ha generado polémica por ese equilibrio que hay que lograr entre la situación de salud, las exigencias de salud y por otro lado el tema económico, la generación de empleo, el tener el dinero para llevar la comida a la casa. En esa polémica, ¿usted cómo ve en el corto plazo, en las próximas semanas, el tema de las restricciones? Sí. Como decíamos anteriormente, sin duda la pandemia del COVID genera una pandemia económica y podría llegar a generar hasta una pandemia social. Y hay que hacer un equilibrio y un balance entre todas las cosas porque todos necesitamos llevar comida a la casa, y todos necesitamos trabajar para poder satisfacer nuestras necesidades. El COVID ha evidenciado la importancia de prevenir antes de curar, sobre todo porque uno ve que la gente que se enferma más grave son las de factores de riesgo y sale más barato prevenir. Está científicamente comprobado que aparte de las vacunas, que es a lo que estamos apostando, a vacunar lo más pronto posible, el disminuir la movilidad disminuye la tasa de contagio. Y eso lo hemos visto cuando hemos tenido los picos altísimos de pacientes. En ese momento se han aplicado medidas restrictivas, sobre todo de movilidad, que generan inmediatamente una disminución de los casos a las 2 semanas o a veces menos de comenzarse a aplicar. Pero estas medidas también generan un impacto económico. Habrá que ir viendo conforme vayamos avanzando en el proceso de vacunación. Hay experiencias muy interesantes como la que está poniendo en práctica el Reino Unido. El Reino Unido eliminó medidas, pero ellos tenían vacunado más del 80% de la población con primera dosis y un porcentaje muy importante de la población con la segunda dosis.
Y ellos están convenciendo a la gente que no se ha vacunado de vacunarse. Hay otras estrategias muy interesantes como las que está aplicando Francia, donde ellos exigen el carnet de vacunas para ir al gimnasio, para ir a restaurantes, apostando a que las personas vacunadas puedan tener otra vez una actividad normal y esto reactiva la economía. Aquí habrá que ver conforme vayamos avanzando y veamos el efecto de la vacunación, los pros y contras. Y esas son decisiones que toma el Poder Ejecutivo en conjunto con el Ministerio de Salud en base a todos los insumos técnicos que se les van brindando. Doctor Ruiz, aprovechando su tiempo y su disposición, nos acaba de llegar el reporte epidemiológico. Nos gustaría presentarlo y después comentarlo con usted, doctor. Claro que sí, don Ignacio. Muy gentil. Vamos con el reporte epidemiológico de hoy martes. Buenas tardes. La semana epidemiológica 30, que abarcó del 25 al 31 de julio, registró 8.449 casos de COVID-19, mientras que la semana 29, que abarcó del 18 al 24 de julio, contabilizó 8.684 casos. Esto representa una disminución del 2.7% de una semana a otra, con un promedio diario de 1.207 casos. En lo que respecta a fallecimientos, la semana del 18 al 24 de julio contabilizó 69 decesos, mientras que del 25 al 31 de julio se sumaron 93 muertes. Esto representa un aumento del 25.8% en la mortalidad de una semana a otra y da un promedio de 13 personas que pierden la vida diariamente por causas relacionadas con COVID-19. Durante la semana epidemiológica 29, el promedio de casos hospitalizados era de 836, mientras que el promedio para la semana 30 fue de 821. Esto representa una disminución del 1.8% de las hospitalizaciones totales. Sin embargo, la semana 29 registró 467 ingresos hospitalarios y 498 para la semana 30, lo que representa un aumento del 6.2% de nuevos ingresos hospitalarios de una semana a otra. Específicamente para hoy martes 3 de agosto se registraron 943 casos, 11 fallecimientos y se mantienen 868 personas hospitalizadas, 9 en centros privados y 859 en el sistema público. Del total de hospitalizados, 381 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 487 en salud. Estos datos pues confirman algunos de los temas que habíamos hablado. Tal vez el más lamentable, el más triste es que con respecto a la otra semana, lo que hablábamos hace unos 10 minutos, ya ahora sí se da el dato exacto, hay un 25% de aumento en mortalidad, en el número de muertos, doctor Ruiz. Sí, don Ignacio, es lo que hablábamos y a uno se le pone la piel de gallina cuando uno escucha esos números, porque imagínense, casi 100 personas, son 100 familias prácticamente que se están viendo afectadas y esto es todas las semanas. Entonces tenemos que ser conscientes de que seguimos en pandemia y tenemos que aprovechar estos datos para evitar que las personas tengan esa falsa sensación de seguridad que da una sola dosis de la vacuna. Y eso es algo a lo que nosotros por eso estamos tratando de comunicarlo por todo lado, de que no tenemos que caer en esa falsa sensación de seguridad o de confort, de que ya no hay pandemia porque tenemos la primera dosis. Hay que esperar la segunda y hay que esperar 2 semanas después de la segunda. Pero sí, están aumentando hospitalizaciones. Un Ustedes vieron ahí el ministerio. 6.2%. Exactamente, don Ignacio, y es lo que veíamos en números. El doctor González expone los números tanto de la caja como de los hospitales y clínicas privadas, pero sí se ve que hay un aumento real en la cantidad de pacientes, sobre todo pacientes graves, que son los de cuidados intensivos, hay un aumento en los fallecidos y también todos los días, lo hemos visto, Ignacio, en promedio son hasta 1,000 pacientes por día positivos, que son personas que podrían llegar a quedar internados en algún momento. ¿Qué tenemos que hacer? Vacunar, vacunar, vacunar y vacunar, don Ignacio. Esa es la clave del éxito. Gracias a Dios tenemos una vacuna y la tecnología la desarrolló muy rápido gracias a los avances que existen. Pero es lo que hay que hacer, vacunar, vacunar, vacunar.
En otros países como Estados Unidos llegaron a un punto de por encima del 50% donde más bien se estancaron en vacunación. Y estoy hablando de Estados Unidos y también países europeos. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y evitar que pase eso. Y vacunar y convencer en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier actividad que participemos, convencer a las personas de que tienen que vacunarse. Otro dato que veíamos en el reporte epidemiológico es que con respecto a la semana pasada, el número de casos nuevos apenas disminuyó en un 2%. Estamos hablando, que es un número, acuérdese usted, hace un año cuando hablábamos de más de 500 o de 800. El promedio en esta semana que acaba de terminar es de 1.207 casos por día, lo cual es una cifra realmente alta y preocupante. Claro que sí, don Ignacio. Son cifras muy altas, son cifras muy preocupantes. Ese descenso no es significativo. Es un descenso que nos puede engañar más bien, porque son números altísimos de personas. Por ejemplo, estaba leyendo que en Wuhan, otra vez están teniendo en estos momentos, en China, están teniendo un brote de COVID. Y ellos con 300 casos diarios prácticamente están analizando el tomar medidas restrictivas. Nosotros aquí estamos manejando hasta 1.200, en algunos momentos 1.500, y es porque el virus está ahí. Es un virus que tiene transmisión comunitaria, que nos podemos enfermar. Y yo sé que tal vez parezco muy insistente, pero es que hay que vacunarse, don Ignacio. Miras que ahora yo volví impactado de la zona norte de ver personas que van a la casa, se les ofrece la vacuna y no quieren vacunarse. Y volví impactado porque y una de esas casas, nunca se me va a olvidar, estaba la señora con sus hijos, y uno ve que la señora puede tener hasta factores de riesgo y es la que cuida a los hijos. Hay que convencer a todas esas personas para que se vacunen. Las nuevas variables, la variante Delta, las otras que se han detectado también, nos dicen, ha pasado en otros países. Esta situación, esta relativa meseta con un altísimo número de casos diarios, no quiere decir que vaya a continuar descendiendo, aunque sea un 2 o un 3%. ¿Podría eventualmente repuntar, doctor? Claro que sí, don Ignacio. La variante Delta, y así lo dijo el CDC, puede que sea tan contagiosa como la varicela. Eso quiere decir que si estamos en un grupo donde hay alguien enfermo y las personas no están vacunadas y no están utilizando mascarilla o medidas de protección y no están en un lugar abierto, la posibilidad de enfermarte es muy, muy, muy alta. Y entonces ese crecimiento exponencial es lo que termina impactando los sistemas de salud y obliga a tener que tomar medidas más restrictivas, que es lo que uno no quiere. Y esto lo analizaba el doctor Roy Wong, un incremento de solamente un 5% de los números que tenemos ahorita de casos y de hospitalizaciones podría impactar el sistema de salud. Por eso es tan importante entender que la pandemia es una realidad que sigue aquí. Hay un mecanismo para salir de la pandemia. En Inglaterra, en Reino Unido, les fue muy bien porque lograron vacunar ese porcentaje tan importante de la población. Tenemos que hacer lo mismo nosotros, convencer a cada persona de que tiene que vacunarse y ponerse las 2 dosis. Pero sí, efectivamente las variantes es algo que nos preocupa muchísimo. Ahorita está la variante Delta, don Ignacio, pero van a aparecer otras variantes conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué aparecen? Porque el virus busca una forma de mantenerse ahí constante. Es un mecanismo de defensa del mismo virus, para entenderlo llanamente. Pero van a aparecer otras variantes. ¿Qué es lo importante? Conforme vayan apareciendo nuevas variantes, se está revisando inmediatamente que las vacunas funcionen. Por el momento están funcionando las que tenemos aquí en el país. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguirnos cuidando siempre. Los protocolos, que era lo que les decía que ha sido muy efectivo a nivel hospitalario. El cumplir con esos protocolos hacen que las personas, la posibilidad de enfermarse sea muy baja. Tenemos que apostar a cumplir con los protocolos en todos los lugares, en restaurantes, en gimnasios, en lugares de trabajo, exigir los protocolos, y eso nos va a permitir ir retomando poco a poco la normalidad. Doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja, muchas gracias por su tiempo, doctor Ruiz, y por explicarnos aún con mucha claridad la situación en este momento. No hay que bajar la guardia y reiterar lo que usted dijo una y otra vez: hay que vacunarse. Esa es la única forma que tenemos de salir adelante nosotros, cada uno de nosotros, nuestras familias y el país.
Muchas gracias, don Ignacio. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo al doctor Álvarez y a todo el equipo del Hospital de Punta Arenas, que este fin de semana largo estuvieron ahí trabajando 24/7, igual que en otros hospitales, pero en Punta Arenas hasta la jefe de patología estuvo ayudando a limpiar sillas, a vacunar la mayor cantidad de personas posible. Se vacunaron más de 10,000 personas en el puerto. Me contaban que eso ayudó también a reactivar un poco los comercios locales y eso de verdad nos puso muy contentos porque es un efecto que generó las vacunas, que no fue el propio, pero que lo está generando. Y es bueno porque esto nos ha afectado a todos. Entonces aprovecho para felicitarlos a ellos, igual al Hospital de Cartago, el Calderón Guardia, el San Juan de Dios, el de Niños, a todas las áreas de salud. Todos están súper comprometidos, vacunando y vacunando. Entonces, aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y un agradecimiento. Me sumo a ese reconocimiento a todos, pero en particular, porque lo sé por buenos amigos de Punta Arenas, la titánica labor que hicieron este fin de semana allá en el puerto. Sí, don Ignacio, ahí yo vi unas fotos que me mandó el doctor y de verdad uno está orgulloso de la calidad del personal de los diferentes hospitales y áreas de salud. Doctor, muchas gracias, don Ignacio. A usted, doctor Ruiz, gracias por estar con nosotros. Hasta luego.